Estamos muy contentos todos de estar reunidos nuevamente, a quienes fueron en algún momento nuestros compañeros y con el tiempo se convierten en nuestros hermanos y amigos. Y ese era Nico. Nico era un amigo de infancia, un amigo de vida, a quien recuerdo mucho y siempre le agradecí su amistad. Somos de la tierrita de Neiva y allá nos conocimos y nos volvimos a reencontrar acá por cosas de la vida. Desafortunadamente la vida nos separó, pero el recuerdo sigue ahí y en ese orden de ideas agradezco que todos estén homenajeándolo en este momento. Digamos que vamos a hablar un poco sobre hemorragia subaracnoidea, retos para el intensivista. El primer reto para un intensivista es tratar de resumir esta patología en 20 minutos. Es la reina de las patologías en cuidado neurointensivo, así lo decía nuestro profesor Carreño, y en ese orden de ideas pues voy a tratar de plantear unos objetivos para la charla que están planteados de la siguiente manera: conocer los eventos relevantes para el intensivista en relación a la hemorragia subaracnoidea, tener algunos elementos de juicio basados en la evidencia y plausibilidad biológica para el manejo. No todo lo que hacemos tiene la mejor evidencia disponible por las dificultades que implica hacer estudios en este escenario, y generar curiosidad para que construyamos grupos de trabajo, ya que seguimos siendo hermanos y trabajamos en distintos lugares del país. Podemos hacer un gran grupo de trabajo para seguir construyendo. Quería traer este esquema porque siempre he creído que el pensamiento del intensivista es así. Nos movemos en un caos y nosotros tratamos todos los días de organizar ese caos. Y tener un pensamiento estructurado y organizado hace parte de las competencias del intensivista. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones rápidas basadas en la mejor evidencia disponible, pero también saltamos rápidamente al pensamiento crítico y profundo para tomar otro tipo de decisiones que beneficien al paciente desde el punto de vista fisiopatológico. En ese orden de ideas vamos a tener este tipo de esquema. Vamos a hablar de algunos datos en relación a la hemorragia subaracnoidea. ¿Datos de qué tipo? Recuerden que la hemorragia subaracnoidea puede ser espontánea, ¿cierto? O traumática. Para efectos prácticos de la charla voy a hablar solo de la hemorragia subaracnoidea espontánea. El 85% es aneurismática, es a la cual más me voy a referir. 10% perimesencefálica y el otro 5% otras causas como malformaciones arteriovenosas en general. Ese orden de ideas: la hemorragia subaracnoidea aneurismática a través del tiempo ha tenido unos altos índices de mortalidad y va a depender eventualmente del tratamiento de los centros donde se encuentren nuestros pacientes. Actualmente, en las últimas cohortes, la mortalidad está más o menos entre un 20 y un 30%, que sigue siendo alta para un tipo de patología. Y los desenlaces siguen siendo muy pobres, es decir, que hemos cambiado mortalidad quizás por pobres desenlaces. Los desenlaces pobres están entre el 40% más o menos, como se identifica en esta corte, sobre todo aquí a 3 al año y a los 5 años. En ese orden de ideas, optimizar el manejo de los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática sigue siendo una necesidad y un trabajo arduo para los intensivistas. En términos de factores de riesgo, todos conocemos básicamente que los factores de riesgo asociados a peores desenlaces están en relación a los pacientes que fuman y tienen la patología actual. Eh, el estado de conciencia sigue siendo eventualmente nos está viendo también, ¿no? Un problema para nosotros. Y en términos de predicción de peores desenlaces, digamos que en este estudio, básicamente trataron de hacer un score que pudiera predecir rápidamente cuáles tienen los pacientes que tienen peores desenlaces. Entonces, la reactividad pupilar, es decir, los pacientes que no tienen reactividad pupilar, los pacientes que tienen más de 65 años, 60 años eventualmente, son los que más se mueren, y los que reciben ningún tipo de tratamiento, pues también son los que más se mueren. Es decir, tratamiento conservador, que llamamos. No son llevados a clipaje temprano o terapia endovascular temprana, pues se van a morir eventualmente mucho más. Y está este score WAP, que rápidamente con las escalas clínicas que la WFNS, junto con la edad y la reactividad pupilar, hacen de ella un score de riesgo básico para nosotros a la cabecera del paciente y puede predecir desenlaces. Pero existe otro problema con la enfermedad y son la carga de costos que implica tener este tipo de enfermedad. En este estudio de costos en Estados Unidos sobre hemorragia subaracnoidea se dieron cuenta que en la medida en que aumentaban las complicaciones relacionadas para la enfermedad,
los costos iban aumentando de manera desproporcionada. ¿Qué quiero decir? Que de entrada el costo de la enfermedad es alto, si se fijan, a través del tiempo ha ido aumentando. Desde el 2002 hasta el 2014, sustancialmente un paciente más o menos costaba $70,000 en general al año. Y si el paciente presentaba falla respiratoria, en un 45% de los pacientes para esa cohorte, aumentaba $41,000 el costo. Si tenía ventriculostomía, 37% de los pacientes tenían ventriculostomías porque hace parte igual del manejo esencial de algunos casos, $31,000. Pero lo más importante y curioso, si el paciente se nos infecta del sistema nervioso central estando en la unidad de cuidado intensivo, los costos aumentan casi como si fuera un solo paciente que tuviera solo la hemorragia subaracnoidea, o sea, $51,000 por cabeza eventualmente. Entonces el cuidado general dentro de la unidad es fundamental para también tratar de ahorrar los costos en términos de pues, ser racionales con lo mismo. Y por eso es tan difícil, como muy bien lo vieron en la charla del doctor Carrizosa, tratar de hacer cuidado neurointensivo en nuestras áreas. Todos los países de Latinoamérica tienen distintos sistemas de salud que impiden eventualmente asumir altos costos de una enfermedad como esta. La hemorragia subaracnoidea consume mucho recurso y eso implica que en términos generales el intensivista tenga que asumir problemas que no hacen parte eventualmente de su práctica, que tienen que ver con la epidemiología del local, las políticas públicas, el manejo prehospitalario y los problemas per se de la unidad en términos de recursos, los problemas de rehabilitación y la educación en general del personal de salud. Y por eso cuando hacen este tipo de encuestas en donde se incluye a Latinoamérica, ¿cierto? En términos generales, donde se dieron cuenta que pues, una de las principales patologías era la hemorragia subaracnoidea y el trauma craneoencefálico, estar en Latinoamérica versus estar en Estados Unidos es un factor de riesgo para morirse más en términos de tratamiento. Bueno, entonces fíjense las dificultades a las que nos enfrentamos inicialmente. Para hablar de datos fisiopatológicos de la enfermedad, tenemos básicamente 3 escenarios. El escenario inicial, que es el temprano, que son las primeras 72 horas, y es el momento en el cual se rompe el aneurisma, y todo el efecto mecánico que produce la sangre es el fenómeno fisiopatológico inicial de la enfermedad. ¿Sí? Cuando se rompe el aneurisma, la sangre empieza a comprimir las estructuras intracraneales y todo esto genera una cascada de descarga simpática en relación a la interacción corazón-cerebro. Todo lo que tiene que ver con la ínsula controla eventualmente el tono simpático y la descarga catecolaminérgica puede desencadenar paro cardiorrespiratorio, cardiompatía por estrés, todo eso rápidamente en las primeras 72 horas. Lo mismo, edema pulmonar neurogénico. Y no solo el efecto mecánico produce esto, sino que también obstruye los ventrículos y genera hidrocefalia. Y todos estos efectos mecánicos son los primeros fenómenos fisiopatológicos a los cuales nos vamos a ver enfrentados en la unidad cuando llegue el paciente de urgencias, si no se ha llevado rápidamente a una intervención. Estos fenómenos fisiopatológicos son sumamente importantes porque hay, digamos, un continuo dentro de la enfermedad y tiene que ver con que la sangre también desencadena ciertos fenómenos locales inflamatorios y termina en el tiempo produciendo la isquemia cerebral tardía que vamos a ver más adelante. Entonces, el primer fenómeno patológico es la isquemia global transitoria, que es generado por la ruptura del aneurisma, se genera hipoperfusión cerebral, disminuye el flujo sanguíneo y los fenómenos mecánicos asociados. Entonces, el paciente inicialmente pierde el estado de conciencia por esta isquemia cerebral global. Y cuando hablamos de la parte tardía, naturalmente se describe que la isquemia cerebral tardía está después de las 72 horas y existen fenómenos microvasculares y eléctricos que son fundamentales dentro de esta. Los macrovasculares, los bien conocido vasoespasmo que ustedes ya han muy bien documentado dentro de su práctica, pero existen otros que no son tan valorados como el espasmo microvascular, las despolarizaciones corticales, la microtrombosis y la estasis venosa. Entonces, en términos generales, el primer fenómeno fisiopatológico antes de la sangre es la isquemia cerebral que habíamos mencionado, pero esto activa las vías de la endotelina que se activan primero y antes de lo que pasa con el fenómeno tóxico de la sangre y de la lisis de los eritrocitos. Esta vía de las endotelinas genera más vasoespasmo y más reducción del flujo sanguíneo cerebral.
Sin embargo, si se fijan, el vasoespasmo en términos grandes no es el único contribuyente a la isquemia cerebral tardía, sino que estos fenómenos en términos de lisis de eritrocitaria genera microtrombosis y esta hemoglobina libre reduce en la producción de óxido nítrico y cambia totalmente la hemodinamia cerebral en términos grandes. ¿Listo? Existen entonces, como les dije, fenómenos microtrombóticos y por último, lo que tiene que ver con las despolarizaciones corticales, que también son un fenómeno subvalorado. En los pacientes sanos, cuando uno tiene despolarizaciones corticales, se genera hiperemia y la hiperemia aumenta el flujo sanguíneo cerebral para que haya acople neurovascular y se permita el aumento de la demanda en términos generales. Pues madre, es que no se está viendo nada, ¿no? Acá se está viendo bien, pero creo que en el monitor nada. Y estos fenómenos de despolarizaciones corticales aumentan la demanda, pero cuando yo no tengo la capacidad de tener un buen acople neurovascular, pues el aumento de la demanda, ¿cierto? El aumento de la demanda cerebral no va a ser suplido de buena manera. La hiperemia que se genera a nivel cerebral es un fenómeno de defensa del cuerpo y en los pacientes que están sanos, pues tienen la capacidad de defenderse de esa manera, pero los pacientes con hemorragia subaracnoidea tienen perdido este mecanismo y por eso se genera la isquemia cerebral sin que pueda haber vasoespasmo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener otros fenómenos fisiopatológicos, tener isquemia cerebral tardía sin haber documentado en mi paciente un vasoespasmo de arterias grandes. Y esto en general es importante porque afecta directamente la autorregulación cerebral. La autorregulación cerebral, como ustedes ven, esta es la gráfica clásica del LASENS, en donde tenemos un rango de autorregulación en donde se mantiene la perfusión cerebral a distintos niveles de presión arterial media. Lo correcto sería presión de perfusión cerebral, pero bueno, por lo general lo hacen así porque la presión intracraneal se mantiene constante en los pacientes sanos y por eso se describió inicialmente así. Pero tenemos varios rangos y uno es el término de autorregulación, que es esta meseta en donde a distintos niveles de presión arterial se mantiene constante la presión de autorregulación. Tenemos dos puntos de inflexión, uno inferior y uno superior. En este estado, en el superior, es en donde se mantiene el mayor grado de vasoconstricción y cuando se supera este límite de vasoconstricción, porque la presión arterial aumenta mucho, se rompe la autorregulación y genera hiperperfusión, que también genera isquemia cerebral por edema. Y por el otro lado, que es el más conocido, que es el de la hipoperfusión, en donde en la medida en que se reduce la presión arterial en los pacientes sanos, tenemos una capacidad de reserva en donde no hay todavía síntomas a pesar de tener una presión arterial media baja, hasta que se cruza el límite de perfusión y en ese orden de ideas, pues se pierde, se empiezan a tener síntomas de isquemia cerebral. ¿Qué pasa en la hemorragia subaracnoidea? Entonces tenemos, como les dije, tres fenómenos fisiopatológicos, el macrovascular y el microvascular. La resistencia vascular cerebral depende de las arteriolas más pequeñas o de las arterias, como en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, la respuesta miogénica no es solo de las arteriolas, sino de las arterias más grandes. Y por eso vemos vasoespasmo también, digamos, lo documentamos mediante los distintos tipos de monitoría. Este es el primer escenario, es el escenario en el cual no hay vasoespasmo de los vasos grandes, pero sí de los vasos pequeños. Entonces la curva de autorregulación, la vasoconstricción de las arteriolas pequeñas hace que se reduzca el flujo sanguíneo cerebral y se desplace a la izquierda la curva. Sin embargo, mantiene el punto de inflexión inferior. ¿Qué significa? Que si hacemos aumentación hemodinámica muy profunda, vamos a terminar haciendo hiperemia cerebral con gran facilidad. En ese orden de ideas, si se fijan, el punto de autorregulación se rompe a presiones arteriales mucho más bajas y por eso hay que tener en cuenta que si el paciente está en vasoespasmo, recuerden que compensa el vasoespasmo a nivel posterior después de que el vaso está así, vasodilatación. Entonces él se va a encontrar con un vaso abierto y por ende se rompe fácilmente la barrera de la autorregulación. ¿Qué pasaría si solo encontramos vasoespasmo de vasos grandes sin vasoconstricción arteriolar? Se desplaza la curva a la derecha manteniendo, digamos, los niveles de perfusión y algo de la capacidad de reserva cerebral. Sin embargo, pues tendríamos que buscar un punto de autorregulación mucho más alto con respecto a un paciente más sano. Pero la hemorragia subaracnoidea desafortunadamente tiene los dos fenómenos fisiopatológicos intrínsecos y en ese orden de ideas, pues se reduce la curva de autorregulación, se baja el flujo sanguíneo y se desplaza a la derecha. En ese orden de ideas,
pues vamos a tener todos los fenómenos al tiempo. Entonces, realmente terminamos teniendo una meseta de autorregulación muy pequeña, y ese es el trabajo de nosotros, tratar de encontrar cuál es ese punto de autorregulación óptimo para nuestros pacientes. Por eso es tan importante conocer esos fenómenos fisiopatológicos. Cuando hablamos de clasificación, rápidamente tenemos las escalas clínicas y las escalas radiológicas, la escala clínica Hondi-Hess y la WNF. Ambas se relacionan con diversos desenlaces en términos de pobres desenlaces y mortalidad. Solo quiero mostrar en pues que se corrobora la WNFS es la que más tiene efectos en términos de desenlaces, y cuando hay que hacer estas escalas es mejor hacerlas cuando el paciente se ha reanimado, no desde el principio. Y esto está corroborado en este estudio naturalmente. Entonces primero reanimen el paciente y luego sí hagan las escalas para que sean más fidedignas. Y desde el punto de vista radiológico es sumamente importante para nosotros. Tenemos muchas escalas, en neurocrítico hay muchas escalas y hay scores de validación de todo lo que se imaginen, pero en hemorragia subaracnoidea específicamente tenemos 3 escalas fundamentales, que son la HYDRA, el Fisher modificado y el CEBES. Las 2 primeras, que son el HYDRA y el Fisher, sirven para evaluar la carga de sangre que hay dentro del cerebro, y esto se correlaciona con mayor posibilidad de vasoespasmo, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues tenemos la escala de aire inicialmente, que mira varios puntos a nivel de las cisternas. Entonces las fisuras, esta es la fisura frontal, cisternas supracelares, ambiens y cuadrigeminal, y las fisuras silvianas basal y lateral. Esas son, y cada una tiene, pues, dependiendo del tamaño y la cantidad, un puntaje específico, y esto se correlaciona con peores desenlaces entre más alto esté el puntaje. La escala Fisher, que es conocida por todos, la medida en que va aumentando el sangrado y si hay compromiso o no intraventricular, pues es 1, 2, 3 y 4, dependiendo de si tienen o no compromiso y el grosor de la sangre, y eso se relaciona con más vasoespasmo. Y esto es, digamos, un esquema de los distintos patrones de hemorragia subaracnoidea que pueden encontrar, y hay un específico que es el de la hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, que como les mencioné es del 10%, y el curso es benigno y no se relaciona con aneurismas, y son estas en los cuales pues se ve sangre en las cisternas prepontinas con muy poca extensión sobre las fisuras silvianas, y eso es por lo general un patrón benigno. Sin embargo, tengan en cuenta que este patrón también puede ser visto en los aneurismas de fosa posterior. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de descartarlo. Es un diagnóstico que se hace con mucha cautela, porque el no coger un aneurisma pues cambia sustancialmente el pronóstico de los pacientes, como lo hemos visto. ¿Y cuáles son los exámenes de elección? Pues el inicial, la tomografía, para tratar de valorar esto, pero para tratar de coger aneurismas, la angiotomografía y la sustracción digital son sumamente importantes. La angiotomografía depende del tamaño del aneurisma, cambia su sensibilidad, obviamente, tiene la capacidad de discernir más fácilmente si son mayores de 3 milímetros versus de menos milímetros. Y el otro score, que es el CEBES, que es el de edema cerebral. Entonces tenemos 2 niveles en la tomografía, la de los centros semiovales y lo que tiene que ver con los núcleos de la base. Entonces uno evalúa si se pierden las circunvoluciones o las fisuras, y si hay diferenciación córtico-subcortical adecuada. Si no se asigna un punto, son 4 puntos en total. Entre más alto, pues más importante. Y en ese orden de ideas, pues podríamos aplicar este algoritmo, si el patrón es aneurismático o no, dentro de la tomografía inicial, escoger qué examen se le hace al paciente y discernir de manera adecuada. Las complicaciones hiperagudas, inicialmente, como les mencioné, entonces tenemos, que son las de las primeras 72 horas, tenemos la falla ventilatoria y el edema pulmonar. En este caso vamos a tratar de proteger la vía aérea. La broncoaspiración es frecuente y el edema pulmonar neurogénico también es sumamente frecuente, está entre un 2 y un 42%. El resangrado es sumamente importante cuando no se ha tratado el aneurisma, y es de las cosas principales que hay que tratar. Entonces este es el estudio ULTRA, que es, digamos, nuestro trabajo es tratar de reducir la probabilidad de resangrado en las primeras 72 horas o mientras se asegura el aneurisma. Sin embargo, pues este es el estudio ULTRA que se hizo en pacientes que tenían hemorragia subaracnoidea, y se aplicó un esquema corto de ácido tranexámico en las primeras 24 horas. Se dieron cuenta que no había diferencias entre aplicarlo o no en las primeras 24 horas. Ojo que esto es importante
porque implica que si yo aseguro el aneurisma tempranamente, pues voy a tener mejores desenlaces y menos probabilidad de resangrado. En el promedio de los pacientes del ultra se aseguró el aneurisma en las primeras 16 horas en promedio. Entonces, pues hay que tratar de propender por eso. La guía recomienda que si no se va a hacer, las guías, pues en general, esta es la americana y la Neurocritical Care, que si no se asegura el aneurisma en las primeras 72 horas, se puede dar un curso corto de ácido tranexámico o hasta que se asegure el aneurisma en esas primeras horas. Tacoxubo es sumamente importante por los fenómenos fisiopatológicos que les dije, está entre el 30%, lo sospechan pues haciendo eco, o si tienen un electrocardiograma, por lo general el patrón está en un QT prolongado y ondas T invertidas y profundas anteriores. Y la hidrocefalia y la hipertensión endocranial, que depende del tipo de centro donde los evaluemos, pues es sumamente importante y aumenta la prevalencia dependiendo del grado, obviamente, de el grado de la hemorragia. Un dilema importante, el tratamiento clipaje abierto o endovascular. Tenemos el estudio ISAT, que es el clásico de hace muchos años, del 2005, en donde se compararon los pacientes que fueron llevados a clipaje versus endovascular y favoreció eventualmente los pacientes con terapia endovascular en el tiempo. Y se mantuvo en los distintos estudios a seguimiento más adelante, con algunos crossover en los pacientes. Sin embargo, algunos tips para tener en cuenta: los aneurismas de circulación posterior se prefiere el abordaje endovascular porque técnicamente son más difíciles, especialmente los de la punta de la basilar. Los extensos hematomas intraparenquimatosos pues hacen que sea preferible el abordaje quirúrgico para poder drenarlo. ¿Sí? Hay el alto riesgo quirúrgico en los pacientes, puede preferirse el endovascular, y la anatomía es una cosa que se discute eventualmente entre los grupos de trabajo. La experticia del grupo es sumamente importante para también elegir una cosa u otra. Y en términos de tratamiento, es un tratamiento que es general, ¿cierto? Pero quería mostrarles antes que el tratamiento va a estar fundamentado en que el centro sea de experiencia o no. Eso es lo primero que cambia desenlaces dentro del tratamiento de un paciente con hemorragia subaracnoidea pobre grado, y un centro de entrenamiento de alto rendimiento o capacitado es aquel que atiende al menos 35 pacientes anuales de hemorragia subaracnoidea. Entonces, ojo con eso, si en su centro no son así, preferiblemente remitir el paciente a un centro grande. Y para resumir, en las primeras 72 horas, asegurar la vía aérea es importante, prevenir resangrado con ácido tranexámico. En caso de, recuerden que mantener las presiones arteriales por debajo de 160 reduce también la probabilidad de que sangren los pacientes más, tratar las crisis de hipertensión endocrinal, tratar la hidrocefalia. Las convulsiones son un tema controversial. Les traigo un score que se llama el Safari Score, que se validó para tratar de predecir si los pacientes realmente se beneficiaban o no de profilaxis anticonvulsivante. No es un estudio muy grande, pero digamos que les podría eventualmente ayudar para tratar de escoger estas decisiones difíciles y controversiales. El manejo general está dado también por el manejo que hacemos en cuidado intensivo: mantener la euglicemia, eutermia, normotermia, normonatremia y eucapnia son sumamente importantes dentro del manejo eventualmente. Y ya para terminar nuestra conferencia, vamos a hablar del dolor de cabeza de nosotros en la unidad, que es la isquemia cerebral tardía. Básicamente la definición está dada por un fenómeno fisiopatológico que es mediado por múltiples mediadores, como les mencioné, dentro de la fisiopatología, y que reduce el flujo sanguíneo cerebral y aparece en los pacientes con infartos cerebrales sin saber por qué eventualmente para nosotros. Sin embargo, una definición más clásica está dada por este algoritmo que me gusta bastante, y está en términos de cómo definir realmente la isquemia cerebral tardía. Si hay deterioro clínico, entonces hay pérdida de 2 puntos del Glasgow, 2 puntos por debajo del NIHSS, el Doppler transcranial que lo hemos mencionado ya durante las charlas, y la neuromonitoría multimodal, que está en relación a tratar de identificar cuál es el tipo de hipoxia de mi paciente. Y las neuroimágenes en términos de perfusión también nos ayudan mucho a identificar la isquemia cerebral tardía. Estas son las tablas que ya vieron que usamos nosotros para tratar de identificar el tipo de hipoxia de nuestros pacientes y si tienen o no, digamos, hipoxia de algún tipo o metabolismo anaeróbico. Si vieron, la fisiopatología es sumamente compleja y se han tratado de usar múltiples fármacos para tratar de reducir la isquemia cerebral tardía no relacionada con vasoespasmo en general. Sin embargo, casi todos los estudios son negativos,
Como saben, el único es el nimodipino. Desde hace muchísimos años lo usamos y es obligatorio, es una recomendación fuerte en todas las guías para usarlo en hemorragia subaracnoidea. Y el silostazol es el único que ha emergido también para reducir la probabilidad de hemorragia de isquemia cerebral tardía. En términos de vasoespasmo, cuando hablamos de vasoespasmo, entonces, pues vamos a hablar de la definición eventualmente. Eso es lo del tipo de hipoxia que les mencionaba. Y en términos de vasoespasmo, no, digamos que no todas, la isquemia cerebral transitoria y la isquemia cerebral tardía es vasoespasmo. Sin embargo, su definición clásica es reducir el tamaño del calibre de los vasos grandes en 2/2 del basal. El diagnóstico se hace eventualmente por Doppler transcraneal. Los puntos de corte varían dependiendo si es circulación anterior o posterior, y este es el patrón usual que vemos en hemorragia subaracnoidea. Y una de las cosas sumamente importantes es el manejo hemodinámico en la unidad, cómo vamos a tratar de hacer que el paciente tenga una mejor perfusión cerebral. Sumamente fundamental monitorizar adecuadamente el paciente. La monitoría del índice cardíaco y la oxigenación cerebral en conjunto hacen que los desenlaces mejoren. Fíjense, en este estudio trataron de ver cuál era el impacto de la termodilución transpulmonar en términos de contractilidad y mejores desenlaces y se dieron cuenta que los pacientes por lo general duraban varios días con el índice cardíaco bajo y la gente no se daba cuenta, y eso pues genera más hipoxia cerebral y obviamente bajos volúmenes. Este es un estudio de Taccone muy valioso, en donde se dieron cuenta que la correlación del aumento del índice cardíaco se relacionaba fundamentalmente con aumentos de la presión tisular de oxígeno cerebral, y por eso es tan importante tener una monitoría apropiada. Esta es una gráfica de nosotros en donde tratamos de usar el punto de autorregulación cerebral importante. ¿Se acuerdan que les dije cómo era la curva de autorregulación en un paciente con hemorragia subaracnoidea? En este caso, el paciente autorregula entre 120 y 130 milímetros de mercurio de presión arterial media, y ese va a ser su punto en el cual van a mantener el paciente. La terapia endovascular intraarterial es de rescate por lo general en los pacientes con vasoespasmo severo, y lo que hacemos nosotros eventualmente cuando es refractario es ponerlos en infusión continua a través de un catéter arterial. Otras terapias como el ALISA, que es la albúmina, son, digamos, no tan con tan buena evidencia como uno quisiera, pero pues las hacemos eventualmente. Y este es quizás el resumen de la parte de la isquemia cerebral tardía. Se identifica el nimodipino, si hay deterioro clínico, hacer ultrasonido para identificar el vasoespasmo en términos generales, hacer aumentación hemodinámica aumentando la presión arterial para garantizar perfusión adecuada de acuerdo al punto de autorregulación que encuentren, y si no hay respuesta, llevarlos a angiografía cerebral, en donde pues se hacen las terapias de rescate. Finalmente, las conclusiones: los centros de mayor experiencia y volumen influyen en los desenlaces. Identificar y tratar las complicaciones hiperagudas mejora el pronóstico en las 72 horas del paciente. La monitoría hemodinámica estricta para la prevención y el manejo de la isquemia cerebral tardía. No olvide las medidas generales: glicemia, volemia, temperatura, ocapnia. Y las terapias de rescate endovascular son absolutamente válidas. Muchas gracias por su atención.